Ya está grabando. A ver, en la clase anterior ya hemos iniciado lo que es el estabilidad de taludes. Sí, vamos a continuar hoy día con la teoría de la clase de taludes. Y vamos a ver si nos da el tiempo al final como para empezar a hacer un ejercicio de los que ya están planteados. Los ejercicios me parece que son los 9, 10 y 11, ¿sí? 9, 10 y 11, que se resuelven de forma muy rápida, ¿no? Y bueno, definitivamente en la última clase del viernes terminamos los ejercicios 9, 10 y 11. Y como les dije hace unas clases, les voy a decir un planteamiento de cómo se tenía que resolver el examen, el ejercicio del parcial, ¿no? No lo voy a resolver, simplemente lo voy a plantear nada más. Y se me está ocurriendo que esto lo voy a coordinar luego con Victoria. A ver, si me pongo a ver bien los tiempos, no va a haber pues 2 horas o incluso más de una hora como para hacer el tema, para poder mostrarles algún programa, ¿no? Podría ser una clase adicional, ¿sí? Pero ya esta clase adicional sería ya cuando culminen pues sus exámenes, ¿no? ¿No? O sea, esto ya, o sea, yo les mando un enlace, probablemente lo hagamos de repente los primeros días de enero, ¿no? Ya cuando terminen todo, porque yo sé que tienen sus finales todavía hasta el 30, 31 de enero, incluso de algunos, ¿no? Y de repente la primera semana de enero, tranquilos, yo les puedo hacer una clase extra, donde les indico cómo utilizar el programa GeoStudio o el slide simplemente para que vean más o menos cómo se hace. ¿Sí? Esto lo coordino con Victoria para ver si hay quórum. Si es que hay quórum, entonces lo hacemos, ¿no? Que yo espero que sí, ¿no? O sea, basta que me confirmen unos 15 y con los 15 lo hacemos. Pero eso es un extra, ¿no? Ok, excelente. Sí, no, después de exámenes, claro. Ya está. Entonces vamos quedando así. Ya lo coordinamos después para establecer un día y una hora, ¿no? Para poder hacer una clase adicional. Bien, entonces vamos a compartir la diapositiva. Ojo, recuerden siempre revisar también, o sea, las diapositivas que cuelga el ingeniero Chese, porque al final es lo mismo, pero mis diapositivas están más resumidas incluso. Yo me doy cuenta que las diapositivas de él tienen más información. Las mías están más resumidas. Ok, entonces, a ver, para el método de taludes, cálculo de taludes, habíamos visto esto de acá, teníamos métodos de equilibrio límite, ¿no? Que son los que trabajamos con programas, les había indicado los programas, ¿no? Los que podemos trabajar con GeoSlope, con Slide, con Geo5, y teníamos métodos numéricos, ¿no? Hay programas pues como el Plaxis, como el FLAC, ¿no? Como el Sigma, que pertenece también a GeoStudio, ¿no? Con el cual podemos trabajar métodos numéricos, ¿no? Les había también recomendado de que, sobre todo si vas a estar en el tema de proyectos, si te vas a dedicar a ser proyectista o calculista, como quieras decirle, bueno, hay que conocer temas de métodos numéricos, ¿no? Si eres estructural, si eres geotécnico, si eres hidráulico, ya hay que conocer métodos numéricos. No es algo que se hace en pregrado, por lo general ya es algo de posgrado, aunque ya se debería implementar al menos como electivos. Me parece que ya en el nuevo plan de estudios que está saliendo, me parece que ya hay un electivo de métodos numéricos. No estoy muy seguro de eso, pero creo algo se comentó en una reunión. Pero sí, o sea, hoy en día hay que saber esto, ¿no? Porque es el presente como se trabajan sobre todo proyectos grandes, ¿no? Proyectos todavía un poco más pequeños, método que el libro límite está bien, te da buenos resultados, ¿sí? Entonces, habíamos hablado también que entre los principales métodos de equilibrio límite tenemos los métodos de las rebanadas,
¿no? Que es justamente lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y teníamos varios métodos aproximados, el Jambu, Frelenius, Visual simplificado. Por si acaso el Frelenius en algunos programas no lo vas a encontrar como Frelenius, ¿sí? Lo vas a encontrar con este nombre. ¿Sí? Lo vas a encontrar así, con Ordinary. No lo vas a encontrar como Frelenius. Hay algunos programas que sí te indican bien claro Frelenius, pero la mayoría no indican, así que cuando vean el Ordinary ya saben que este es el método Frelenius. Método de Jambu, Visual simplificado, y métodos más precisos tenemos el Morgenstern Price, el Spencer y el Visual riguroso. Si vas a utilizar un programa, siempre mi recomendación va a ser que utilices el Morgenstern o el Spencer, porque son efectivamente más precisos que los demás, ¿no? Pero la única forma que puedas trabajar con Morgenstern y con Spencer es con un programa. No lo puedes hacer en una hoja de cálculo, no lo puedes hacer a mano. Tienes que utilizar un programa. ¿Ok? Esa es una recomendación que les doy porque, bueno, yo trabajo haciendo muchos análisis de estabilidad de taludes y esas recomendaciones son de expertos y yo lo he podido también comprobar que son más precisas cuando he hecho algún cálculo. ¿Mm? Ok, hay varios métodos. Vamos a ver un poco como que la historia de cómo se calculaba antes, ¿no? Te estoy hablando en los 80 hasta en los 90, de los 70 a los 90. Hay un método que es el método círculo crítico, que vamos a ver rápidamente cómo funciona un poquito más adelante. Les había explicado también cómo trabajan los programas de equilibrio límite, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos que crear acá una grilla o una malla, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el programa? Como calcula muchas superficies de falla, va a tomar distintos centros y para cada centro va a calcular una superficie de falla. Y al final te va a entregar el resultado de la menor superficie de falla. ¿Sí? Así es básicamente como trabajan los programas, tomando momentos respecto a un punto. Y es lo que nosotros también vamos a hacer, por lo menos para el ejercicio 10. Para el ejercicio 10 vamos a calcular el factor de seguridad para un centro, ¿no? Porque no podemos calcular pues, para varios, ¿no? Nosotros no somos computadoras, pero basta que calculemos uno y para entender bien el concepto, ¿no? De cómo trabajamos la estabilidad de taludes. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, cuando tenemos un diseño de banquetas, podemos calcular un análisis de estabilidad global. Global vendría a ser de todo el talud. Y un análisis de estabilidad local, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Y qué es lo que siempre se hace. O sea, si nosotros tenemos un diseño como este de acá, siempre tenemos que analizar el local y el global. En general, cuando tengamos un talud, o por ejemplo, a ver, esto lo podemos simular y le podemos poner más pisos, ¿no? O más banquetas, y podemos simular a una mina de tajo abierto, ¿no? Como vimos fotos en la clase pasada. Entonces, para la mina de tajo abierto, obviamente cada banqueta va a tener una estabilidad global y también hay que calcular pues, el global. Por lo general, el análisis global va a ser mayor que el análisis local, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a costar mover mayor masa de terreno, ¿no? Pueden haber algunos casos, de repente no sabemos acá porque no te indican qué tipo de suelo es, pero si tenemos esto no sé, de repente esto puede ser arcilla, esto puede ser grava, entonces es por eso que acá tiene mayor factor de seguridad, ¿no? Yo creo que esta diapositiva se entendería mucho mejor si es que tuviéramos los tipos de suelo, ¿no? Porque por lo general el factor global es mayor que el local. Es bien raro que pase al revés, ¿no? Voy a ver esta diapositiva porque puede dar a confusiones, pero el global casi siempre, yo les diría 80% de veces, es mucho mayor incluso que el local. ¿Ok? Entonces, entrando a los temas de métodos de cálculo, ¿no? Si utilizamos elementos finitos, ¿no? Métodos numéricos, entonces estamos haciendo un método de cálculo en deformaciones, ¿no? Nosotros, ya les he dicho que lo hacemos con programa, nosotros vamos a hacer métodos de equilibrio límite, que también utilizamos programa, pero también podemos hacerlo con métodos simplificados.
Los métodos simplificados nos van a permitir calcular método de equilibrio límite incluso en una hoja Excel o incluso también haciéndolo manualmente. ¿Ok? Entre estos métodos de equilibrio límite ya hemos visto que tenemos pues Bishop, Jambu, Fellenius, Spencer, Morgenstern, que lo vamos a hacer con programa, ¿no? Pero aquí específicamente en esta parte del curso vamos a ver algunos casos como para poder hacer un cálculo manual, ¿no? O incluso con una hoja de Excel para algo más, un poco más complejo, ¿no? Tenemos acá métodos exactos, ¿no? Que esto básicamente lo podemos determinar en rocas cuando tenemos las superficies de falla bien detalladas, ¿no? Como lo hemos visto por acá, métodos exactos que pueden ser rotura planar o rotura por cuñas. Incluso también para poder calcular esto de acá hay programas, ¿no? Hay programas ya de mecánica de rocas que te permiten calcular también la estabilidad de taludes en rocas. Que ojo, no es lo mismo que calcular estabilidad de taludes en suelo, porque la mecánica de rocas y la mecánica de suelo son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? El analizar rocas y el analizar suelos no es lo mismo. Eso ténganlo bastante en cuenta. Y es un error muy común que tienen en general, no los ingenieros geotécnicos, sino los ingenieros civiles en general, de tratar muchas veces a la roca como si fuera suelo, o viceversa. No se comportan de la misma manera y tampoco se diseñan de la misma manera. Recuerda que el especialista en suelos es el geotécnico y el especialista en rocas es el geomecánico. ¿Sí? Tienes un especialista en mecánica de suelos, tienes un especialista en mecánica de rocas. ¿Ok? Así que hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Los programas son distintos, los criterios de falla son distintos. El nuevo plan de estudios, la verdad que me parece muy bueno porque por fin, esto ya les hablo desde mi punto de vista de geotecnia, ¿no? Si por mí fuera, pues como yo soy geotécnico, yo metería pues un montón de cursos electivos de geotecnia, ¿no? Pero he visto que ya por fin está de electivo mecánica de rocas, ¿sí? Está mecánica de rocas. Antes había que pedir permiso para poder tomar de electivo en minas, pero ahora no, yo he visto que ya está en la malla. Así que traten de aprovechar. Esto va sobre todo a los que quieren dedicarse a geotecnia, ¿no? Los que están pensando que te quieres hacer, porque ingeniero geotécnico que no sabe de rocas también no pasa nada. Tienes que llevarlo. Si es contraproducente que fuesen suelos y cimentación es un curso. A ver, podríamos hablar mucho al respecto, pero a ver, solo para hacerlo corto, este plan de estudios, específicamente la parte geotecnia, porque algo he visto, obedece mucho a los planes de estudios vamos a hablar de universidades top en el mundo, y si tú revisas universidades top en el mundo, te hablo de universidades que están dentro de la Ivy League, ¿no? No sé si conocen cuáles son las universidades que están en la Ivy League, que son el top 10 de universidades a nivel mundial. En general, para cursos de pregrado de ingeniería civil en geotecnia, siempre está un curso de geología, hay un curso de laboratorio de suelos y hay un curso general de mecánica de suelos. O sea, estamos hablando de que solamente hay 3 cursos obligatorios de geotecnia, ¿no? Y luego el resto son electivos. Lo que estamos apuntando acá un poco con este nuevo plan de estudios es que no sé si ustedes han visto lo que hay en universidades de Estados Unidos, sobre todo en universidades de Estados Unidos que son los minor, ¿sí? Que tú terminas no sé, tu carrera de ingeniería civil con mención en algo, ¿no? Entonces es un poco lo que va a apuntar el plan de estudios a futuro, ¿no? Obtener una mención en algo, ¿no? En estructuras, en geotecnia, en hidráulica, de acuerdo al número de electivos que tú estés haciendo. Hay que recordar mucho que esto es ingeniería civil, ¿sí? Y a mí yo estoy convencido de que en ingeniería civil hay que tener los conceptos bien definidos, pero no de todos los temas, ¿no? Porque definitivamente hay temas de cimentaciones que yo creo que podrían ser electivos, ¿sí? De este curso de cimentaciones. Así que yo, de mi punto de vista, es que a mí me parece que está bastante bien el nuevo plan de estudios. Se le ha aumentado horas a geología, donde en geología se van a tomar los primeros temas del curso de mecánica de suelos,
¿no? Y en mecánica de suelos, que cambia de nombre a ingeniería geotécnica, se llevan todos los cursos teóricos que ustedes han llevado en mecánica de suelos, más algunos temas un poco con menos detalle, pero entrando más concepto de ingeniería de cimentaciones. Y ya si queremos entrar a detalle, ya están los selectivos. ¿Sí? Así que yo creo que, bueno, obedece también a un cambio en general, ¿no? De cómo están tratando las universidades en el mundo. ¿Sí? Yo les hablo desde el punto de vista de geotecnia, no sé cómo estarán, debe ser algo similar, el criterio debe haber sido algo similar. A ver, volviendo otra vez aquí al punto. Para el método de rebanadas, lo que hace el programa en general es, como ustedes justamente ven acá, dividen a la superficie de falla en rebanadas, ¿sí? O en slices, ¿no? En rebanadas ¿qué dice? Ya, lo dividen en rebanadas o en slices, ¿no? Y lo está dividiendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? El programa lo que hace es analiza cada rebanada por separado, ¿sí? Cada rebanada lo está analizando por separado. Y finalmente el factor de seguridad, ¿no? Es una sumatoria de todas las fuerzas pues, ejercidas por las rebanadas, ¿no? Es un poco, para ponerlo un poco de sencillo, o sea, ¿qué hace el programa? Trabaja cada una de las rebanadas de forma independiente, ¿sí? Y cada una aporta un factor de seguridad, ¿no? Es como, a ver, pónganlo así, ¿no? Como si estuviéramos integrando, pues, ¿no? ¿No? Como si lo estuviéramos integrando y al final el factor de seguridad vendría a ser como que un aporte de todo, ¿no? Como una sumatoria, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos una rebanada, ¿no? Entonces podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de esta rebanada, y obviamente tenemos acá una fuerza estabilizadora que va a ser el peso, ¿sí? Puede haber también acá una fuerza, pues, si vamos a colocar un sismo, recuerda que el sismo, ¿a qué va a afectar? La fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, si todo esto es la masa, por la aceleración va a haber una fuerza también ocasionada por sismo que también va a desestabilizar, ¿no? Que se le podía agregar también. Si tú cortaste acá, obviamente vas a tener una cortante y una fuerza normal, que están aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes acá en la base? En la base tienes la fuerza resistente. ¿Cuál es la fuerza resistente? Sigma, porque estamos utilizando el criterio de Mohr-Coulomb, ¿no? Y sigma sabemos que es igual la cohesión más esfuerzo por tangente de phi, que va a estar representado por la letra T, que la letra T vendría a ser la fuerza relacionada, a ver, ¿a quién creen que va a ser la fuerza relacionada de T? ¿A cohesión o a la fricción? Si es de corte. Sí, está bien, puede estar relacionada a ambos, ¿no? Pero más va a estar relacionada a la cohesión, ¿no? Más va a estar relacionada a la cohesión. Y acá vamos a tener una normal que más va a estar relacionada a la fricción. Esto ya lo vamos a ver luego más adelante. Y si colocamos acá un U, quiere decir que hay una presión de poros, ¿no? Es en el caso que exista nivel freático, ¿sí? Bien, entonces tenemos acá varias fuerzas y esto se convierte pues en un sistema hiperestático, ¿no? Si nosotros tenemos un sistema hiperestático, miren cuántas, o sea, tenemos tres ecuaciones, pero tenemos 4n menos 2 incógnitas, entonces es un sistema hiperestático y no podemos resolverlo haciendo pues equilibrios respecto a un punto, ¿no? No podemos resolverlo de esa forma, ¿no? Por eso que necesitamos acá los programas. Y por ejemplo, acá vienen ya también algunas oposiciones. O sea, esto es la forma general, ¿no? Cada método asume algo, ¿no? Por ejemplo, el método de Felenius, adelantándome un poco, ¿qué te dice? De que no consideres ninguna de estas fuerzas, como si fueran fuerzas igual a cero. Tanto esta cortante como estas normales lo consideres cero. Entonces estás eliminando todas estas fuerzas y ya volviste tu sistema estático y tú podrías resolver Felenius en una hoja Excel, por ejemplo. Felenius lo puede resolver en una hoja Excel. Ahora, pero al estar quitándole estas fuerzas acá, ¿qué creen ustedes? Es algo que, o sea, es irreal, ¿cierto? ¿Sí?
es algo irreal, ¿no? Porque tú sabes de que sí existen fuerzas acá. Entonces el factor de seguridad que tú estás calculando probablemente va a tener algún error, ¿no? Ahora, pero ¿por qué es importante esto? A ver, porque imagínate, tú puedes estar y esto me pasó a mí en una obra, ¿no? Que justo estaban cortando un talud y yo tenía pues una calculadora programable y yo tenía programado ahí Felenius, ¿no? Entonces, más o menos dibujé los slices ahí en el programita que tenía y ahí en vivo asumí algunos valores y al instante les dije, oye, el factor de seguridad es tanto, ¿no? Mejor hay que cortarlo, ¿no? Y bueno, funcionó en ese momento, ¿no? Si había que dar una solución rápida, por lo menos a mí me funcionó. Luego, cuando se comprobó en oficina ya con valores reales, pues sí, no estaba tan mal, ¿no? Lo que se había dicho, ¿no? Así que el método de Felenius, por ejemplo, para hacer algún cálculo aproximado, sí está bien, ¿ok? Está bien, pero no tiene que ser definitivo. Para un definitivo utiliza Morgenstern y Spencer, pero para calcular, aproximar algo, sí podrías utilizar Felenius o incluso el de Bishop, ¿ok? Bien, veamos acá algunos cálculos de estabilidad muy simples. Vamos a ver el primer caso, que es un análisis de estabilidad de un suelo granular limpio. ¿Qué es un suelo granular limpio? Aquel que el contenido de finos es menor de 5%. Entonces, estamos hablando de un suelo tipo SP, tipo SW, tipo GP o tipo GW. ¿Ok? Estamos hablando de ese tipo de suelo. Ya sabemos que la fuerza actuante en el talud básicamente es el peso, ¿no? Que se da por una fuerza de gravedad, ¿no? Y calculamos acá lo siguiente. Primero, este modelo que vamos a ver es solamente aplicable en suelos no cohesivos, ¿no? El del tipo de arena limpia o grava limpia, ¿no? Estamos hablando que la cohesión es acá igual a 0, ¿no? En este tipo de taludes, por lo general, el talud presenta una falla plana y es estable. Miren esto, ¿ah? Y es estable cualquiera que sea altura, siempre que el ángulo beta entre el talud y la horizontal sea igual o menor que el ángulo de fricción interna de la arena en estado suelto. ¿Sí? En estado suelto. A ver, vamos a ver algo acá. Vamos a suponer que ustedes están en una obra, ya en una obra de construcción cualquiera, pongan la más pequeña de todas, ¿no? Y llega el camión con la arena, con la que vas a hacer tu concreto en obra, ¿sí? ¿Qué hace el camión con la arena? La tira y se forma una ruma, ¿sí? Se forma una ruma de arena. ¿Cuál es el ángulo de fricción de la arena? Ok, pero ¿cuál? ¿Cómo determinas el ángulo de fricción? Ahí en obra, el de la ruma, efectivamente, ¿no? Porque tú cuando tiraste la arena, tiraste la ruma, ¿qué pasa? Que la arena, el material, trata de acomodarse y alcanza pues una inclinación, ¿sí? Esa inclinación es efectivamente el ángulo de fricción. Pero estamos hablando del ángulo de fricción en un estado suelto, ¿no? Porque todo ese material está suelto, ¿no? Es una forma muy sencilla de estimar cuáles son los ángulos de fricción de distintos materiales, ¿no? Incluso cuando estamos a veces en un cerro, ¿no? Queremos saber, oye, ¿cuál es el ángulo de fricción del suelo de este cerro aproximadamente? Bueno, el ángulo de fricción es la pendiente, ¿no? Más o menos es la pendiente, si queremos darle un número. ¿Sí? Son números rápidos que podemos calcular para calcular ángulos de fricción, ¿no? Entonces, el ángulo de fricción interno de la arena suelta va a ser, bueno, lo podemos medir ahí, no sé, con algún dispositivo para poder sacar pues esa inclinación, ¿no? Por lo tanto, a ver, si el ángulo de fricción de esa arena, supongamos que nos sale 30 grados, ¿no? Y tú quieres inclinar un talud con esa arena
a 45 grados, ¿falla o no falla? Claro que sí va a fallar, ¿no? Porque su ángulo natural de reposo es 30 grados y tú lo quieres inclinar a 45 grados, ese talud va a fallar, ¿no? Se va a caer porque siempre va a querer tomar los 30 grados, ¿sí? Pero si tú lo colocas a 25 grados, eso ya no va a fallar, ¿no? Porque su ángulo de reposo es 30. Tú le estás poniendo menos todavía, lo estás echando más, ¿ok? Entonces, es un método muy rápido y muy sencillo, ¿no? Para poder estimar también a veces en el mismo terreno cuánto es el factor de seguridad, ¿no? Simplemente tomando una inclinación, ¿no? Y el ángulo de fricción natural del suelo, ¿no? Entonces, para este tipo de casos de suelos granulares totalmente limpios, tú puedes sacar un número rápido como factor de seguridad igual tangente del ángulo de fricción del suelo suelto sobre la tangente de beta, donde beta es la inclinación del talud. ¿Ok? Bien. Esto, vuelvo a repetir, son formas de calcular de una forma rápida. ¿Ok? O sea, esto no tiene que aparecer en algún informe, no. Tú lo tienes que sustentar esto con cálculos y ensayos de laboratorio y todo esto, ¿no? Si quieres estimar algo rápido, puedes utilizar estos valores de acá, ¿no? Aparte que te va a dar un valor incluso conservador, ¿sí? Entonces, yo creo que se va entendiendo un poco la lógica de estabilidad de taludes, ¿no? Yo no puedo inclinarlo más, ¿no? En este caso, que su ángulo natural del suelo. ¿Qué hay con otros tipos de suelo, por ejemplo? ¿Qué hay con los suelos cohesivos, homogéneos, saturados? ¿No? Puedo tener un suelo puramente cohesivo, y cuando tengo un suelo puramente cohesivo, entonces el ángulo de fricción es cero, ¿no? Y el esfuerzo cortante, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el esfuerzo cortante? A la cohesión, ¿sí? Simple, ¿no? Esfuerzo cortante igual cohesión. ¿Por qué? Porque el ángulo de fricción es cero, ¿no? ¿Ok? El segundo sumando de la fórmula de Mohr-Coulomb se anula, entonces tu esfuerzo cortante es igual a C cohesión. Va a tomar una forma, pues, de ruptura circular, ¿no? Nuevamente, esto aplicaría solamente para suelos cohesivos, ¿sí? Suelos cohesivos. Ok, entonces, tau, ¿no? Esto de acá es tau, ¿no? Es la resistencia al corte no drenado rápido de un suelo cohesivo, bien expresado por la ecuación tau igual cohesión, ¿sí? Hay acá alguna fórmula para estimar la altura crítica de un talud sin necesidad de colocar una protección, pero este valor de acá solamente es aplicable en arcillas, ¿sí? Este de acá solamente es aplicable en arcillas, ¿ok? Ustedes pueden calcular esta altura crítica igual como 4 veces la cohesión entre el peso específico. Para calcular, oye, ¿cuánto es la altura máxima que puedo utilizar en la necesidad de un muro de contención, ¿no? Por ejemplo, esto en alguna obra donde tengas pura arcilla, no sé, de repente Pucallpa o Iquitos, ¿no? Podrías utilizarlo pues para sacar algún valor rápido, ¿no? Y también funciona, yo he visto que sí funciona, ¿sí? Ahora, hay otros métodos y acá entramos un poco como que a la historia de cómo calculamos la estabilidad de taludes, ¿no? Vamos a ver ahorita un método bastante antiguo, pero que es un poco, a ver, como para que se entienda un poco los conceptos, ¿no? Que es el método de Taylor o el método del círculo crítico, ¿no? Donde vamos a utilizar aquí unos abacos. ¿Ok? Y repito, esto solamente vale en arcilla. Para entender este método de Taylor o el método de círculo crítico, tenemos que entender esta gráfica que está acá, ¿sí?
El método se basa en entender esta gráfica. Esta gráfica está dada para una sola superficie de falla. Miren, una superficie de falla apoyada o no sobre una base firme, porque esta base firme de acá puede estar arriba o puede estar muy abajo. Lo que a mí me interesa que ustedes vean de este método de acá es estas letras que están aquí. ND y H. Y bueno, beta, ¿no? Que debería estar acá, ¿no? Siempre vamos a referirnos a beta como la inclinación del talud, ¿no? H vendría a ser la altura del talud, ¿no? Y ND es un factor de profundidad que expresa la profundidad a la que la arcilla descansa sobre una base firme. Si yo te digo que ND es infinito, ¿dónde está la base firme? Muy abajo, ¿ok? Muy abajo, o sea, probablemente no sabes dónde está, ¿ok? No sabes dónde está, o de repente simplemente no existe base firme, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo único que yo les pido acá es que este método se resuelve básicamente es conociendo esta figura que está acá y sabiendo qué es H y qué es ND. Punto. ¿No? Bien. La siguiente figura, la que vamos a ver ahora, es parte de este método de Taylor y presenta la relación para un material sin fricción entre el ángulo beta del talud y el coeficiente de estabilidad NS. ¿No? El coeficiente de estabilidad es esta fórmula, hay una fórmula que vamos a utilizar acá, esto también parte de la fórmula de Taylor, ¿no? Y hay que hay un coeficiente de estabilidad, ¿no? Donde tenemos acá que la altura del talud es igual a N sub S por la cohesión entre gamma, ¿sí? Y calculamos una altura. Ya sabemos que cuando esta N sub S es 4, ¿qué es lo que tenemos? La altura crítica, ¿sí? Cuando este coeficiente de estabilidad es 4. Ok, entonces, miremos la gráfica, ¿no? Tenemos acá valores del ángulo del talud beta y tenemos acá valores del coeficiente de estabilidad NS, ¿sí? Y acá podemos ver tres tipos de falla del talud. Tenemos una falla del talud o falla local, ¿sí? Tenemos una falla al pie del talud y una falla de punto medio. ¿Qué significa eso? Miremos. Esto sería la falla de talud, ¿no? Círculo de talud, ¿no? Que es bastante parecida a esta figura que está acá. La falla por pie o círculo de pie siempre va a tener que pasar por el pie del talud. No tiene otra alternativa, porque si ya no pasa por el pie, entonces se convierte en una falla de círculo de talud. Para que sea una falla por pie, tiene que pasar obligatoriamente por el pie del talud. Porque si no, o es una falla de círculo de talud o es una falla de círculo de punto medio. Vuelvo a repetir, esto para el método de Taylor o de círculo crítico que estamos viendo. ¿Ok? Círculo de talud, círculo de pie, círculo de punto medio. ¿Sí? Para leer esta gráfica que está acá, simplemente vamos a entrar con el ángulo del talud, ¿no? Con la inclinación, vamos a entrar al N sub D y vamos a calcular el coeficiente de fricción N sub S. ¿Qué creen que despejamos aquí? ¿Qué creen que vamos a despejar acá? Podemos despejar H, ¿sí? Y con eso sabríamos cuál es la altura del talud para que el talud sea estable, ¿no? Pero ahí estamos hablando de un factor de seguridad de 1, ¿sí? O podemos despejar la cohesión, ¿no? Podemos despejar la cohesión. Y podemos comparar esta cohesión ¿con quién? Con la cohesión que tenemos, con la cohesión existente. Porque esta de acá sería una cohesión requerida para mantener el equilibrio. Y esta cohesión requerida para mantener el equilibrio la podemos comparar con la cohesión que existe acá en el talud. ¿Sí?
Vamos a suponer que te salió, por ejemplo, no sé, despejando esto de acá, ¿ya? Te salió una cohesión requerida de 1 kilo centímetro cuadrado, ¿sí? Y tú has hecho tu estudio de suelos y tú ves que tu talud tiene 0.5 kilos centímetro cuadrado. ¿Falla o no falla el talud? A ver, puedo repetir, ¿ah? Supongamos que yo, a ver, sin necesidad de ver este método, ¿ah? Supongamos que te salió acá cohesión 1 kilo centímetro cuadrado. Esta es la cohesión requerida para mantener el equilibrio. ¿Ok? Cohesión requerida para mantener el equilibrio. Y tú, en tu estudio de suelos, has determinado que la cohesión existente aquí en el talud es igual a 0.5. Entonces, requieres 1 kilo para mantener el equilibrio y lo real es que tienes 0.5. ¿Falla o no falla? No cumple. Perfecto, ok. Así más fácil de verlo. Pero si tu cohesión existente sería de 1.5 y tú solamente requieres 1 para mantener el equilibrio, entonces te va a cumplir, ¿no? Incluso tu factor de seguridad efectivamente va a ser 1.5. ¿Ok? Correcto. Entonces, es una forma de verlo también, ¿no? Siempre comparando lo que requiero para mantener el equilibrio versus lo existente. ¿Sí? Bien. Tipos de superficie de falla en arcilla, ¿no? Esto habíamos hablado. Círculo de talud, ¿no? Por lo general cuando beta es menor a 53, n sub d es igual a 1. Círculo de punto medio, beta 53, menor de 53 y n sub d mayor que 4. Y cuando estamos en la zona churada, en la zona sombreada, estamos en una falla de círculo de pie. Vuelvo a repetir, para el método de círculo crítico o Taylor. Ajá. Arriba del área sombreada, círculo de talud. Dentro del área sombreada, círculo de pie. Bajo el área sombreada, círculo de punto medio. ¿Ok? Bien. Vamos acá a ver entonces un poco parte del método, que ahorita vamos a verlo acá más adelante. Y esto solamente vale cuando tenemos suelos solamente con cohesión. ¿Ok? Y un solo estrato. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos más estratos, pero el suelo nuevamente es puramente cohesivo? ¿No? Tenemos acá cohesión 1, cohesión 2, cohesión 3. Tenemos 3 estratos acá. Y te dicen que tu círculo de falla es esta curva que va desde A hasta D. ¿Ok? La curva que va de A hacia D. Bien. Este círculo obviamente tiene su centro. El centro está aquí, en este punto. El centro está acá en este punto. Y si tenemos que aplicar equilibrio límite, ¿por qué se está cayendo este talud? ¿Por qué fallaría? Tal cual como está ahorita en este momento. Por los pesos. ¿Sí? Va a fallar por los pesos. Bien. ¿Y quién lo resiste? Lo va a resistir esta fuerza que está acá. Y como el suelo es puramente cohesivo, esta fuerza cortante sabemos que es igual a ¿quién? A la cohesión. Ok, bien. ¿Qué cohesión? Si es que tenemos 3 suelos. ¿Cómo calcularías la cohesión para esos 3 suelos? Si queremos un solo número. Un ponderado. Ok, estoy de acuerdo que sea un ponderado. ¿Cómo sería tu promedio ponderado acá? Con la longitud de arco, ¿no? Entonces,
Tu cohesión promedio disponible, tu cohesión ponderada, sería igual aquí a C1 por AB más C2 por BC más C3 por CD, todo eso dividido entre AD. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? ¿No? Está fácil hasta ahí, ¿no? Bien. Entonces, ¿y qué cohesión vendría a ser esa? Cohesión disponible. ¿Ok? Esa vendría a ser la cohesión disponible. ¿Y cómo calculamos la cohesión requerida para mantener el equilibrio? Tenemos que aplicar equilibrio límite. Y para aplicar equilibrio límite, ya sabemos que tenemos que tomar equilibrio respecto a un punto. En este caso, vamos a tomar el equilibrio respecto al centro de la circunferencia, ¿no? Y acá otra vez tengo fuerzas estabilizadoras y fuerzas desestabilizadoras. ¿Quiénes son las fuerzas desestabilizadoras acá? ¿Cuál de los dos pesos? ¿W1 y W2? Solo W1, correcto, ¿sí? Solamente W1, porque ¿qué está haciendo el peso W2? Ayuda, ¿ok? Aporta, o sea, está aportando a la estabilidad. ¿Y cuál sería la otra fuerza estabilizadora en este caso? La cohesión, ok, pero en realidad sería, si hablamos de fuerza, recuerda que la cohesión tiene unidades de esfuerzo, ¿no? Esa cohesión la hemos calculado, es kilo centímetro cuadrado, habría que multiplicarle por un área para calcular la fuerza, ¿no? Y a esa fuerza obviamente va a ser una fuerza que va a estabilizar. Bien, entonces es simplemente lo que tenemos que hacer acá es W1 por L1 igual a W2 por L2 más cohesión por el radio. ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Si tomamos equilibrio respecto a un punto, esto sería W1 por L1 igual a W2 por L2 más una cohesión, que es la cohesión promedio que hemos tomado, por, perdón, ese no, está mal, no es ADEA, tiene que ser radio, ¿no? Por un radio, que lo voy a poner acá, R. ¿Sí? Y bueno, y por un área, pues, ¿no? Hay que multiplicarlo eso por un área que generalmente es un área unitaria. Miremos acá lo siguiente, ¿eh? Hay que analizar esta figura de acá. ¿No han visto ustedes a veces en carreteras generalmente que a los pies del talud colocan un gran peso o hay una masa de algo? ¿Sí? ¿No han visto que colocan masas? Que muchas veces estas masas también son los aviones, ¿no? Ok, bien. ¿Por qué colocan masas al pie del talud? Justamente, o enrocados, que justamente para qué? Para aumentar este W2, ¿no? Y aumentar el factor de seguridad. ¿Ok? Claro, para reducir el C requerido, muy bien. ¿No? Si reducimos el C requerido, estamos aumentando el factor de seguridad. Es un método rápido de estabilizar, ¿ah? Muchas veces, y esto generalmente cuando hay sismos, ¿no? O cuando ya hay un talud que por ahí ha fallado, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? No colocan material, suelo, cantidad de suelo al pie del talud, justamente para evitar que el talud se siga cayendo, ¿no? Hay que colocarle un peso. Eso también es una forma rápida y económica de aumentar el factor de seguridad de un talud, ¿sí? Pero hay que siempre ver si realmente se puede hacer, ¿no? Porque para esto necesitamos un espacio, ¿no? Muchas veces en obras lo que carecemos justamente es de espacio, ¿no? No te puedes dar el lujo de colocar acá una tremenda masa,
¿no? Y perder pues metros importantes de obra, ¿sí? Pero una forma rápida, vuelvo a repetir, para poder estabilizar el talud es acá, ok, coloco el peso, coloco una masa. Y la otra forma de aumentar el factor de seguridad es cambiar la geometría, ¿no? ¿Cómo cambia la geometría? Así tendiendo más el talud, ¿sí? Que eso te lo dice tu lógica, pues, ¿no? O sea, si el talud está fallando, ¿qué hago? Lo echo, ¿no? Que simplemente estás reduciendo acá la inclinación. Bien. Entonces, eso es un poco lo que hemos hablado por acá. Si tomas momentos respecto al círculo, tienes el esfuerzo cortante, que es la cohesión por R, ¿no? Multiplicado por un área. ¿Y cómo calculas el área? El área en este caso sería toda esta longitud de acá, toda esta longitud de arco AD multiplicado por un ancho, ¿no? Que en estabilidad de taludes también tomamos como ancho unitario un metro, ¿no? Generalmente tomamos un metro. Por lo tanto, el área sería A por D por 1, ¿no? Es por eso que tenemos acá T, que esto sería la cohesión, ¿no? Sería la cohesión, que en este caso esta va a ser, ¿qué cohesión? La cohesión requerida para mantener el equilibrio, ¿no? Multiplicado por el radio, por el A sub D, más W2L2 igual W1L1. Si despejamos todo esto de acá, al final nuestra cohesión requerida es esta fórmula de acá. ¿Y cuál sería nuestro factor de seguridad? Comparando la cohesión requerida entre la cohesión disponible. ¿Cuál sería nuestro factor de seguridad? Disponible entre requerido, ¿sí? O la cohesión del talud entre requerido. Ok, está sencillo, ¿no? A ver, si ustedes entienden este ejemplo de acá, si ustedes entienden este ejemplo de aquí, entienden cómo funciona el equilibrio límite en taludes. Solo tienen que entender esto de acá. Estamos tomando momentos respecto a un centro. Si entienden esto de aquí, van a entender cómo funciona el programa. Porque el programa lo que realmente está haciendo, está haciendo equilibrio límite, pero respecto a muchos centros. ¿No? Por eso les decía, tenemos infinitas superficies de falla, pero solamente una crítica. Bueno, lo que hace el programa es tomar muchas superficies de falla y al final te da la respuesta de una sola, que obviamente a tu criterio lo puedes ir cambiando, ¿no? Porque el programa, pues en este caso no piensa y tú tienes que decir, ok, este es el factor de seguridad con el que voy a trabajar. Sí, hay una pregunta, Renato. Profesor, es como algo parecido como un envolvente en el caso de estructuras, como que hace varios ejemplos, o sea, y al final como que el caso más crítico en total es el que lo utilizan. Sí, si lo queremos ver desde ese punto de vista, sí, es muy parecido. Ajá, es muy parecido. Ah, ya, profe, gracias. Ujú. Bien, entonces, tú puedes luego despejar esto de acá, porque esto es tu cohesión disponible entre la cohesión requerida, y obtienes acá esta fórmula para el factor de seguridad. ¿Es necesario que ustedes aprendan esta fórmula o la puedes deducir? Ahora, vuelvo a repetir. ¿Necesitan aprenderse esta fórmula de acá? No, no necesitas reducir. ¿Por qué? Tú necesitas entender esta figura acá. Porque este centro lo puedo mover a distintos puntos, ¿no? Este centro lo puedes mover a distintos puntos y para cada centro va a haber una superficie de falla, ¿no? Tú mueves el centro por acá, de repente si esto lo tienes en CAD o lo tienes a mano, en el CAD, a mano agarras un compás, ¿no? Te dibujas el círculo, ¿no? O en el caso de, no sé, en CAD también agarras y te dibujas el círculo. Lo que tienes que saber es
¿Cómo se calcula el método de equilibrio límite? ¿Ok? No necesitas aprenderte ninguna de estas fórmulas. Tú tienes que entender esto de acá. Y vuelvo a repetir, si tú entiendes esto, vas a poder entender cómo funcionan los programas, ¿no? Vas a entender cómo funciona el programa. Bien. A ver, acá hay una buena pregunta que me puso Geraldine. Dice, ¿siempre se genera un solo círculo para analizar un caso? ¿No pueden haber varios círculos porque hay varios estratos? No, no hay varios círculos. Siempre analizamos una sola superficie de falla, salvo que sea algo parecido como este de acá, ¿no? Como este de acá, ¿no? Donde tenemos, acá en este caso hay dos taludes, ¿sí? Tenemos acá dos taludes. Entonces yo puedo decir, ok, primero calculo un factor de seguridad acá de forma independiente, luego calculo otro factor de seguridad aquí de forma independiente y al final agarro y calculo de todo, pues. ¿No? Pero si estoy pero acá porque tengo varios taludes, ¿no? Distintas pendientes, ¿no? Ahí sí puedes calcular con distintos círculos, pero el criterio es el mismo, ¿no? Porque es como que yo me encierro en este de acá y tengo infinita superficie de falla para este talud, luego, ok, escogí uno y me quedo con este de acá y tengo otra vez infinita superficie de falla solamente para esta y me quedé con una y luego analizo todo y también tengo mucha superficie de falla pero me quedo solamente con una. ¿Ok? Eso quiero bueno, que les quede claro, que les quede claro a ustedes. No sé si te respondí tu pregunta, Geraldine. ¿Cómo buscamos el círculo más crítico? Bueno, tú no lo vas a buscar. Hoy en día, en realidad, quien lo busca es el programa, porque el programa, ¿qué es lo que hace? Itera muchos centros, ¿sí? Itera muchos centros. Y lo que te va a dar resultado es el círculo crítico. ¿Sí? Eso es la ventaja de utilizar programas, por ejemplo. A ver, el W2 es el peso de todo el suelo a la izquierda de la línea vertical. Sí, esto es el W2. Ajá, el W2 sería todo esto acá. O sea, de tu centro trazas una línea vertical, ¿no? Y tienes acá el W2 en este lado para la izquierda y el W1 hacia la derecha. ¿Ok? W2 a la izquierda y W1 a la derecha. ¿Cómo hacían hace años cuando no existía programas? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo creen que hacían hace años cuando no existían programas? Porque ahora con el programa te soluciona la vida porque te busca el círculo crítico. ¿Sí? Y es más, tienes muchas opciones. Muchas opciones. Ok, no, claro, los cálculos se hacían a mano, sí. Pero ¿cómo definías el círculo más crítico en este caso? ¿Mm? Ok, comparabas factores de seguridad. Sí. Si comparas factores de seguridad, entonces estamos hablando de que cada círculo tiene un factor de seguridad. La pregunta es, ¿cuántos factores de seguridad comparo? ¿O cuántos círculos dibujo? ¿No? Ya entraba mucho acá a tallar la experiencia también del proyectista, ¿no? Porque el proyectista puede decir, ok, a ver, de acuerdo a mi experiencia, he visto que estos taludes fallan por pie. Sí, pero puede fallar acá o puede fallar más allá. Bueno, por si acaso, no sé, me analizo 3 secciones por pie y me analizo de repente 2 por fallas globales y con esas 5 determino un factor de seguridad. Y ya está. Pero de todas maneras es bastante aproximado, ¿no? Hoy en día ya es más preciso porque el programa no te está analizando 5 secciones, te está analizando 500 secciones, 1000 secciones, dependiendo de la data que tú le hayas puesto, ¿no? Por lo tanto, vas a tener un valor más confiable, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Un valor bastante confiable. ¿Sí? Y justamente, como indica Renato, entraba pues mucho, como dice, viendo más o menos cómo falla ese tipo de suelo. Bueno, ese viendo más o menos es la experiencia del proyectista de ese tiempo, ¿no?
Y ahora, si tú eras proyectista en los años 60 o en los años 70, no tenías este software, ¿qué es lo que hacías? Si tenías que analizar algún talud o diseñar algún talud, ¿cómo te proteges ahí? Si tú eres quien lo va a firmar y tú vas a presentar un plano y ese plano lo van a construir. Qué es lo que piensan que creen que, qué es lo que piensan que hacían antes? Ok, esa es una muy buena respuesta. Castigar el valor de la cohesión, ¿no? Por lo tanto, si tú castigas el valor de la cohesión, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi diseño más conservador. Y lo otro, ¿qué creen? ¿Qué hacemos con el talud? Darle una pendiente baja. Así es. Entonces, bueno, te asegurabas por todos lados, ¿no? ¿Sí? Pero hoy en día no podemos hacer eso, pues, porque tenemos que dar diseños óptimos, ¿no? Porque fácilmente a ti te contratan como ingeniero y tú das una cohesión baja, das una pendiente baja y listo, sabes que no se va a caer nunca, ¿no? Pero ¿cuánto va a costar esa obra? ¿No? Casualmente te están contratando, ¿no? Para que para que optimices el diseño, ¿no? Eso es lo que se busca del proyectista, ¿no? Optimiza el diseño, ¿no? No es para que trabajes con un factor de seguridad pues de 100, ¿no? Te están diciendo que tú optimices el diseño. Y bueno, hoy lo puedes hacer porque tienes programas. Ok, ¿tienen alguna pregunta de esta parte de acá? ¿Tienen alguna pregunta? Estamos haciendo momentos respecto a un punto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Movilizado. ¿Sí? Movilizado. O sea, es la cohesión. ¿Qué es la cohesión disponible? Pero ese mob significa movilizado. Que en otras palabras es cohesión disponible. ¿Alguna otra pregunta respecto a esa parte de aquí? Porque, creo, vuelvo a repetir, ¿eh? Lo único que necesitas es entender esta figura. El radio es algo que se debería tantear antes. Claro, bueno, no es que lo tantees en realidad. O sea, bueno, estamos hablando hoy en día no, pues, ¿no? Porque hoy en día tú no tanteas nada, ¿no? Sí, esto, el programa lo está haciendo por ti, ¿no? Pero hace tiempo tú tenías que indicar unos centros. Y a tu experiencia tú más o menos calculabas los centros y dibujabas, porque no había ni AutoCAD, manualmente con un compás desde ese centro, cuánto era el círculo, ¿no? Pero un segundo, algo se cayó, un ratito. Ok, no pasó nada. Bien, vuelvo a compartir. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Vuelvo a repetir, una pregunta más sobre esto de aquí. Que esto obviamente solamente aplica para suelos cohesivos. Solo aplica para suelos cohesivos.
El diseño se basa ante la posibilidad de volteo. Ok, sí, si lo tomamos como si fuera un muro, claro, estamos hablando de volteo. Ajá. No deslizamiento, es como si estuviera volteando, correcto. Solo volteo. Bien. Pero, ¿qué hay con los suelos que tienen estabilidad, perdón, que tienen cohesión y fricción, ¿no? Que es en realidad para casi todos los casos. Bueno, en primer lugar, si este suelo de acá, yo les dijera que tiene cohesión y tiene fricción, ¿no? Aquí van a aparecer unas fuerzas normales, ¿no? Van a aparecer acá unas fuerzas normales. Y esas fuerzas normales también van a ser momento respecto a este centro de acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo determinamos acá las fuerzas normales? Ya se complica un poco el trabajo. Tendríamos que dividirlo acá en rebanadas, ¿no? Tendríamos que dividirlo en rebanadas y para cada rebanada hacer el cálculo independiente, que eso lo vemos luego con el método de Felenius, ¿sí? Una aproximación que se utilizaba hace años es el método, seguimos con el método de círculo y fricción, ¿no? ¿Qué hacemos con el método de círculo de fricción? ¿No? Calculamos, ¿no? Calculamos un factor de seguridad para un método. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? A ver, primero, el método de círculo de fricción solamente es aplicable para un solo suelo, un solo estrato. Si tenemos dos estratos, ya no aplica el método de círculo de fricción. Solamente aplica para un solo tipo de suelo. ¿Qué datos necesitamos para este método de acá? El peso, ¿no? Bueno, primero calcular, dibujar pues una superficie de falla, ¿no? Y luego tenemos que calcular el peso. Como tiene cohesión y tiene fricción, entonces acá va a haber una cohesión y va a haber acá una fuerza perpendicular a la superficie de falla que va a estar dada por la fricción. Y esta fricción también va a ser momentos respecto a un punto, ¿no? Que un programa como el SLAI o como el GeoStudio lo va a poder calcular, pero considerando rebanadas. No lo puede calcular para un todo, ¿sí? Pero el método de fricción sí, porque es un método que solo considera un estrato. ¿Y en qué consiste este método? Vamos a explicar en qué consiste este método, ¿ya? Vamos con el ejemplo de una vez. Miren, les explico en qué consiste el método de fricción. Ustedes me siguen con los cálculos, ¿ah? Primero, para este método de acá, nosotros vamos a trabajar de forma independiente. Vamos a trabajar con la fricción y vamos a trabajar con la cohesión, ¿sí? De forma independiente. Y vamos a obtener un factor de seguridad para la fricción y vamos a obtener un factor de seguridad para la cohesión. ¿A qué va a ser igual el factor de seguridad del sistema? El factor de seguridad del sistema va a ser igual al factor de seguridad de fricción y el factor de seguridad de la cohesión. Entonces, cuando estos factores de acá son iguales, fin del problema y este es el factor de seguridad. Pero la condición es que estos dos números de acá sean iguales. ¿Sí? Miremos cómo funciona el método. Sígame con el cálculo, ¿eh? Bien. Primero, tú no conoces cuál es el factor de seguridad del talud. A ver, primero vamos con los datos, ¿ya? Los datos del problema es que tienes un talud con 60 grados de inclinación, dibújenlo, ¿ah? Tienen un talud con 60 grados de inclinación y una altura de 10 metros. ¿Ok? El ángulo de fricción es 28 grados, la cohesión es 0,35 y el peso específico es 1,8. ¿Ok? Entonces tienes un talud conformado con estos parámetros y con estas características geométricas. Bien. Calcule el factor de seguridad con el método de círculo crítico o método de Taylor, ¿no? ¿Cómo calculamos acá? ¿Ok? ¿Cómo lo calculamos acá?
Primero tú no sabes el factor de seguridad. Entonces, hay que empezar asumiendo un factor de seguridad. ¿Sí? A ver, Leonardo, voy a terminar. Siempre recuerdo, estamos trabajando con efectivos. Siempre trabajamos con efectivos. ¿Sí? Entonces, empezamos por aquí asumiendo un factor de seguridad, ¿no? Vamos a empezar con un factor de seguridad de 1.2. ¿Ok? Bien. Miren, ¿ah? ¿Qué es lo que dice acá? Factor de seguridad por fricción es igual a la tangente de phi entre tangente de phi r. ¿Qué significa phi r? Ángulo de fricción requerido. ¿Requerido para qué? Para mantener un equilibrio. Ok, disponible entre requerido, ¿no? Disponible entre requerido. Por lo tanto, ¿cuánto vale este valor? Tangente de phi, o ¿cuánto vale el tangente de phi r? Comprueben que sale 0.44. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo te salió esto? Porque es tangente de phi r es igual, en este caso, a la tangente de phi entre el factor de seguridad, ¿no? ¿Cuánto es la tangente de phi? Tangente de phi sería tangente de 28 entre 1.2 y eso sale 0.443. Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo de fricción requerido? Arcotangente de 0.443 y te sale 23.90. ¿Sí? Síganme con los números, ¿ah? 23.90. ¿Ya está? ¿Tienen ese valor? Ok. ¿Qué hago con el 23.90? Me voy a calcular el coeficiente de estabilidad. El coeficiente de estabilidad está aquí en esta gráfica. ¿Ok? Coeficiente de estabilidad es igual a un peso específico por la altura entre la cohesión. ¿Qué cohesión? Cohesión requerida para mantener el equilibrio. Ok, bien, pero yo tengo que calcular NS. ¿Cuánto es el ángulo del talud? 60. ¿Ok? Vale 60. ¿Y cuánto es el ángulo de fricción del suelo? 28. ¿No? Sale 28. Es 28. ¿No? Por lo tanto, no, perdón. Esto estamos hablando de requerido, ¿no? ¿Cuánto es lo que calculamos hace un rato? 23.90. Este es el requerido. ¿Sí? Este es el que hemos calculado hace un ratito, 23.90. Por lo tanto, 60, porque nosotros queremos calcular la cohesión requerida, ¿no? 60 y 23.90, ¿cuánto me da de coeficiente de estabilidad? Más o menos 60, 25, 24, como 11.5, ¿no? ¿No? Como 11.5, porque el 24, como es logarítmico, se tiene que pegar más el 25, así que está como 11.5, 11.4, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? 11.5. Bien, como ns vale 11.5, el gamma lo tenemos de dato, el h lo tenemos de dato, ¿cuánto vale la cohesión requerida para mantener el equilibrio? Sí, Leonard, si sale fuera, se puede extrapolar. ¿Cuánto sería la cohesión requerida? Con 11.5.
0,16, ¿qué unidades? A ver, denme la respuesta en kilos centímetro cuadrado. ¿Ah? Ok, 0,156 kilos centímetro cuadrado. ¿No? Vamos a ver si coincide con lo que está por acá. Sí coincide, ¿ok? Porque esto está en toneladas, metros cuadrados, así que lo que ha puesto acá, 0,156, si esto lo divide entre 10, acá está, 0,157, está bien, perfecto. Por lo tanto, ¿cuál es tu factor de seguridad para la cohesión? Cohesión disponible entre cohesión requerida. ¿Cuál es tu cohesión disponible? 0,35. Entre la requerida es 1,57, perdón, 0,57, 0.157 y te sale 2,23. ¿Sí? ¿Le salió el 2,23 o 2,24 que está ahí? ¿Ok? 2,24, 2,23. Bien. La pregunta es, ¿ese es el factor de seguridad? No, porque la condición para el método de Taylor es que los dos factores de seguridad sean iguales. Tú entraste con 1,2 y saliste con 2,24, por lo tanto no es el factor de seguridad. Bien, entonces acá lo que tienes que, entonces para este método en realidad lo que estamos haciendo es tantear valores, ¿no? Hasta que te cuadren, ¿no? Entonces se puede calcular gráficamente, ¿no? Tú dibujas factor de seguridad por cohesión y factor de seguridad por fricción en la misma escala y podemos dibujar este punto de acá, ¿sí? Lo dibujamos 2,24 versus 1,2 y tenemos este punto de acá y lo tenemos dibujado, ¿ok? Y dibujamos ese punto y vamos dejándolo ahorita ahí. Bien, como no salió 1,2, sigo tanteando un factor de seguridad. Para seguir el ejemplo le ponemos 1,5. ¿Ok? Vamos más rápido con el proceso. 1,5. Entonces, si es 1,5, eso sería 1,5 entre tangente ¿de quién? De 28. ¿Sí? Arco tangente de este valor es igual a... ¿Cuánto le sale? ¿Sí? 19,5, ¿ok? Perfecto, eso sería tu phi requerido, ¿no? Es 1,5, es tangente de 28 entre 1,5. ¿No? Arco tangente 19,52. ¿Ok? Ese es tu phi requerido. Bien, con el phi requerido, otra vez vuelvo a esta gráfica que está acá. Y otra vez, con 60 grados y 19,52, ¿cuánto vale aproximadamente mi NS? $10, más o menos. A ver, para seguir la respuesta que está acá, tenemos que acá sale 10,20. Ok, ya, 10. Calcule para que nos salga, solo para que nos salga igual. Calcúlalo con el 10,20. Con el 10,20, ¿cuál es tu cohesión requerida? En kilos centímetro cuadrado. $0,176. ¿Ok? 0,176, por lo tanto, tu factor de seguridad es 1,98. Que no es el factor de seguridad tampoco, ¿no? Porque tienes 1,50 y entraste con 1,50 y saliste con 1,98.
¿Sí? ¿Le salió ese valor? 1,98. Ok, ya, 1,99, 1,98, bien, listo. No es la respuesta, ¿no? Pero lo dibujamos. 1,50 y 1,98 acá. 1,50 y 1,98 lo tenemos por acá. Ya tenemos 2 puntos. ¿Qué puedes concluir hasta ahora? Que tu factor de seguridad va a ser mayor o menor que 1,5. Va a ser mayor, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque mira, con 1,2 me salió 2,24. Ahora que le pongo 1,5, el factor me sale 1,98. O sea, la brecha que se está cerrando. ¿Sí? Se está cerrando la brecha. Entonces, definitivamente, mi factor de seguridad tiene que ser mayor que 1,5, ¿no? Entonces, tú le pones, por decir acá, un factor de seguridad de 2 para ver cuánto te sale. Y a ver, ya que saben calcularlo y tienen sus tablas también, me imagino que tienen las diapositivas también a la mano, si entraste con 2, sales con 1,67, a ver, calcúlenlo, de manera práctica. A ver, ¿le salió? Si el ángulo de beta versus NC, sí, está en escala logarítmica. Ajá, sí, sí está en escala logarítmica. A ver, ¿calcularon o no? Ok, bien. Ya lo calcularon. Está fácil el método, ¿sí? No está difícil.
Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Entraste con 2 y saliste con 1,67. ¿Qué concluyes de eso? ¿Que el factor de seguridad es menor o mayor? Debe ser menor que 2, ¿no? O sea, sabes que está entre 1,5 y está entre 2, entre 1,5 y 2. No, porque entraste con 2 y ahora más bien es al contrario, ¿no? Es 1,67. Entonces, tiene que ser un valor menor que 2, ¿no? Como este método puede estantear muchas veces, ¿no? Es preferible dibujar una gráfica como esta, y como estos dos están a la misma escala, trazas una línea de 45, ¿no? Y donde se intersecta, pues ahí debería ser tu factor de seguridad, ¿no? Que acá coinciden que sale más o menos en 1,8, ¿no? Así que si tú lo calculas todo para 1,8, te debería cerrar en 1,8. Es un método gráfico, es un método del círculo crítico o método de Taylor, que es como se calculaba antes, o sea, muchos años atrás, ¿no? Y que la verdad, hoy en día, le soy muy sincero, es un método obsoleto, ¿sí? Es un método obsoleto. Por eso que les quiero enseñar a utilizar el programa. Por eso necesito utilizar una clase para enseñarles programa. Pero bueno, esta todavía es parte del sílabo, así que se los tenía que explicar. ¿Se entendió este método de acá? ¿Sí? Está bien sencillo, ¿eh? Es más, ya pueden hacer ahorita el ejercicio, me parece que el ejemplo es el ejercicio 11, el ejercicio 11 lo pueden hacer en un ratito, o sea, que se va a demorar 15 minutos si es que es mucho haciendo un problema de estos. ¿Sí? Bien, este es el método del círculo phi o método del círculo crítico. El método de Frobenius, que en los programas ya les he dicho que no aparece como Frobenius explícitamente, dice ordinary, ¿no? Es un método que también admite cohesión y fricción en el suelo, ¿no? Pero es un método también bastante simplificado. ¿Por qué simplificado? Porque te dice de que este método desprecia todos los efectos de las fuerzas entre rebanadas. ¿Se acuerdan que les dije, no? Si nosotros cortamos una rebanada, tenemos en cada corte, ¿no? Una cortante y una fuerza normal, ¿no? Pero este método los está despreciando para hacerlo, para convertirlo en un sistema, pues, estático, ¿no? Por lo tanto, esta fuerza de acá, B sub n, H sub n, B sub n menos 1 y H menos 1, para Frobenius no existen, ¿sí? Para Frobenius no existen, ¿no? Y eso nos va a permitir poder calcular métodos respecto a un centro, ¿no? Lo que estamos haciendo acá también es calcular métodos respecto a un centro, ¿no? Bien. ¿Cómo calculamos esto de acá? Por ejemplo, esta fuerza de acá, T, ¿no? Esta fuerza T sería acá a la cohesión movilizada multiplicado por ¿quién? Por un L, ¿no? Por una fuerza L, ¿no? Que va hacia el centro, ¿no? Esta fuerza, perdón, el L vendría a ser la longitud de la rebanada, ¿no? Si le quiero calcular esta fuerza T, es el esfuerzo que hay acá, que es la cohesión, multiplicado por ¿quién? Por L, ¿no? Donde L es la longitud de la rebanada, ¿no? El N vendría a ser un esfuerzo normal, ¿no? A esta profundidad, multiplicado también por el L, ¿no? Y en el caso que exista nivel freático, bueno, hay que considerarlo, ¿no? Si hay nivel freático, siempre tenemos que trabajar con esfuerzos efectivos. Se toma momentos de la misma forma respecto a un centro, ¿no? Y podemos definir esto de acá, ¿no? Esta fórmula que está acá, donde vamos a despejar el factor de seguridad. No quiero entrar a detalles de esto porque acá está el paso a paso de la demostración de la fórmula de Frobenius, que tampoco tiene, no vale el caso de aprendérsela de memoria, ¿no? Pero sí se puede demostrar, ¿no? Y finalmente, este factor de seguridad para Frobenius va a ser toda esta fórmula que está acá, ¿sí? ¿Dónde? ¿Por qué sumatoria?
Porque recuerden que estamos trabajando con rebanadas. Entonces, al colocar la sumatoria, vamos a tomar el efecto de todas las rebanadas. ¿Sí? Vamos a tomar el efecto de todas las rebanadas, ¿no? Entonces, tenemos acá, factor de seguridad igual a la sumatoria, ¿no? De C' por L, o la cohesión efectiva, más la sumatoria del peso de la rebanada por el coseno de delta. ¿Cuál es delta? Delta va a ser este ángulo que está acá. ¿No se ve por aquí? Acá está. Delta sería acá la inclinación de la rebanada. Que el delta puede variar, ¿no? ¿Sí? El delta puede ir variando, ¿no? Porque el delta de esta rebanada es distinto al delta de esta de acá y es distinto al delta que está acá y obviamente va a ser distinto al delta de esta rebanada, ¿no? ¿Sí? Este va a tener mayor delta y este de acá va a tener menor delta. Por la tangente del ángulo de fricción igual entre la sumatoria de W por el seno de alfa. Todo esto de aquí lo tenemos que hacer para cada una de las rebanadas. Por eso les decía que esto se puede trabajar en una hoja de cálculo. ¿Sí? Se puede trabajar acá en una hoja de cálculo, ¿no? Y finalmente lo que vamos a obtener acá es la suma de todo, ¿no? ¿Sí? Y calculamos el factor de seguridad. Yo recomiendo siempre que, como les dije al inicio, que sirve este método de Fellenius, ¿no? Igual para predimensionar, para hacer números rápidos, porque lo puedes tener de repente en una calculadora programable, ¿no? Y ahí mismo, en la misma obra, puedes determinar algún valor que te pueda permitir tomar una decisión en ese momento, sin la necesidad de estar de repente llamando al ingeniero geotécnico, ¿no? Bien. Esto es la hoja típica de cálculo para el método de Fellenius, ¿no? Y cómo se calcula el factor de seguridad. Obviamente también lo puedes hacer en programas, ¿no? Pero tanto el método de Fellenius como el método de Bishop simplificado lo puedes hacerlo en hojas de cálculo. Algo muy importante aquí cuando vayan a dibujar las rebanadas, y esto también lo consideran todos los programas, ¿no? Es lo siguiente. Primero, a ver, por acá debe estar la consideración. ¿Sí? Estos, por ejemplo, son errores que se cometen al dibujar las rebanadas. ¿Sí? Siempre una rebanada tiene que empezar aquí en este punto, o sea, esta línea amarilla está correcta, ¿no? Esta línea amarilla también está correcta. No podemos tener una rebanada, por ejemplo, como esta de acá, ¿no? Tratemos de tener las figuras más simples posibles. Y para poder tener figuras simples es que hay que dibujarlo de esta manera. O sea, yo no puedo colocar una rebanada. A ver, déjame dibujar acá. Yo no puedo hacer, por ejemplo, una rebanada de esta forma, ¿no? Con una línea acá y luego colocar otra línea de repente por acá. Y yo digo, ok, todo esto es mi rebanada. Eso no se puede hacer. La rebanada siempre tiene que empezar en el inicio, al inicio del talud, ahí se coloca una línea, y al final del talud también tiene que haber una línea. Y acá podemos dividir la rebanada, no sé, si quieres dividirlo exactamente o en realidad con el ancho que tú quieras. De la misma forma, cuando tenemos cambios de estratos, ¿no? También tenemos que tener acá, esto manda, por ejemplo, el ancho de la rebanada, ¿ven? Acá está el cambio del estrato, entonces por acá tiene que pasar una línea para dibujar la rebanada. ¿Sí? ¿Cómo mides los arcos o lo asemejas a una línea? Si estás utilizando programa, no tienes que medir nada, ¿no? Si esto lo dibujaste en AutoCAD, porque lo vas a pasar a una hoja de cálculo, tampoco va a ser complicado, ¿no? Porque basta que piques por acá y el programa te va a calcular los arcos, ¿sí? No lo puedes asemejar a una línea, ¿no? Porque sí lo puedes utilizar con un programa. En el caso que lo tengas que hacer a mano, ¿no? Que no tiene ningún sentido, y vuelvo a repetir, hoy en día no tiene ningún sentido hacer un análisis de estabilidad de talud a mano, pero en el caso que lo hagas a mano y bueno, quieres sacar un valor, ok, podrías estimarlo como una línea, ¿no? Y simplemente agarras con tu regla y lo mides y se acabó el tema.
¿sí? Solamente en ese caso. Pero ya hoy día, 2020, a 15 días del 2021, no podemos hacer estabilidades de taludes a mano, ¿no? ¿Sí? Me refiero en términos profesionales, pues, ¿no? Por ahí de repente para algún problema o para entender el concepto, que claro, puedes dibujarlo aquí a mano simplemente para decir que sí entendí el concepto de estabilidad de taludes, ¿no? Pero para un problema de oficina, un problema profesional, esto no puedes hacerlo a mano, ¿no? Ni siquiera hacer una hoja en Excel, ¿no? Tienes que utilizar programas. ¿Mm? El método de Bishop simplificado también es muy similar al de Felenius, es bastante similar al de Felenius. Igual dibujamos las rebanadas considerando lo que les dije hace un rato, ¿no? Solamente que para este método, por ejemplo, el de Bishop simplificado, ¿no? ¿Qué es lo que se toma acá? Que se supone existe H1, que H1 es diferente a Hn más 1 y que esta fuerza cortante es cero, ¿no? Entonces, estamos despreciando esta fuerza cortante, ¿no? Pero sí consideramos las fuerzas normales a la rebanada, ¿no? De la misma manera, para este método de Bishop simplificado, se puede tomar momentos respecto a un punto, ¿no? Tienen acá toda la demostración de la fórmula, ¿sí? Que desde mi punto de vista, o sea, no hay que aprenderse esto de acá, porque lo tenemos que aplicar, no es necesario aprenderlo, pero lo que quiero que sepan es que de dónde salió todo esto, tomando momentos respecto a un centro, ¿no? Puedes expresarlo de esta forma y esta fórmula también la puedes colocar en una hoja Excel, ¿sí? La puedes calcular en una hoja Excel, ¿ok? Tienes acá un WA y un WB en el caso de que tengas pues nivel freático, ¿no? Este método considera nivel freático, ¿no? Si no tienes nivel freático, entonces simplemente esto de acá se hace cero, ¿no? Y WA y WB es uno solo, pues, ¿no? Que sería toda la rebanada. Bien. Esto también lo por acá y calculas tu factor de seguridad. ¿Sí? Es un poco más complicado. Mientras más se va complicando el método, va siendo un poco más preciso, ¿no? Siempre el método de Felenius es el que te va a dar menos precisión de todos los métodos de estabilidad de taludes. ¿Ok? Bien. Algo importante acá, esto es un poco como que la teoría. Yo lo que les quiero decir es lo siguiente, y esto es como que una crítica a términos de referencia de proyectos, ¿no? ¿Y por qué se los cuento a ustedes? Porque ustedes finalmente en algún momento van a trabajar seguro en algún ministerio, ¿no? Y ustedes se van a encargar de hacer los términos de referencia para los proyectos. ¿Qué pasa? Que cuando entramos a tema de estabilidad de taludes, generalmente te dicen lo siguiente, ¿no? Calcula los factores de seguridad por los métodos de Felenius y de Bishop. Lo dice textualmente, ¿ah? Te dice, calcula el factor de seguridad por los métodos de Felenius y de Bishop. Punto. ¿Sí? Si tú presentas otro método, el Estado, ¿qué creen que hace? ¿Qué es lo que creen que pasa? Lo rechaza. Es directo. Lo rechaza. Tú le puedes decir, oye, pero yo he utilizado un método más preciso, que es el método Morgenstern o el método de Spencer, o he utilizado un análisis de métodos numéricos, y te vuelven a responder rechazado porque no está en los términos de referencia. ¿Sí? Y eso es un problema. ¿Ok? Eso es un problema porque finalmente tú estás calculando un valor, ¿no? Con unos términos de referencia que están mal hechos, ¿sí? Que están mal hechos. Si el término de referencia simplemente dijera de que queda a criterio del proyectista el método a utilizar,
Punto. Se arregla la situación. Pero lamentablemente, yo siempre lo veo esto en los términos de referencia, siempre del Estado, te limitan a utilizar estos métodos, siempre Felenius o Bishop. ¿Por qué? Porque estos métodos pues, son los que se han utilizado toda la vida, ¿no? Y los términos de referencia son un copia-pega de toda la vida, ¿no? Y seguimos pues con estos términos de referencia, ¿no? Antiguos, ¿no? Que es más, incluso te dicen que hasta las fotos, y esto es el colmo, hasta ni siquiera lo borran, ¿ah? Te dicen que las fotos tienen que tener un tamaño jumbo, ¿no? Impresos a una tasa, ¿no? O te hablan de grosores de línea, que bueno, ya no van al caso. Así que yo estoy seguro que alguno de ustedes más adelante va a llegar por ahí algún ministerio de todas maneras, ¿no? Y bueno, y pueden hacer estos cambios, ¿no? Que son necesarios, ¿no? En municipalidades también pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? No es que no hay expertos que te digan que lo hagas, ¿no? Y términos de referencia de proyectos privados sí están bien, eres ingeniero civil, sí, ok, listo. Pero okay, tú puedes ser ingeniero civil, pero de repente tú no eres experto en geotecnia, ¿no? Y a ver, te lo dan, tienes poco tiempo y ¿qué haces? Terminas al final, no, porque luego ya cuando construyen esto, pero está mal diseñado, hay que ver, no estaba contemplado y se tiene que hacer otra vez. El proyectista, o sea, el proyectista es como que está obligado a presentar eso, porque si no, el Estado te sigue observando y si te sigue observando, no te pagan. Y como tú quieres que te paguen, entonces, bueno, te tienes que ceñir a lo que dicen los términos de referencia. ¿Ok? Así que, en conclusión de todo esto, de esta clase acá, yo lo que quiero que se queden de esta clase es con esta figura. ¿Dónde está? Con esta figura acá. Si tú entendiste esta figura, has entendido cómo funciona el método de equilibrios límites. En general, ¿eh? O sea, porque obviamente acá le falta la fricción, le falta varias cosas, ¿no? Pero le falta agua, pero lo que quiero que entiendas es que es sumatorio de momentos respecto a un centro. Si tú entendiste bien esto, entonces, ok, has entendido equilibrios límites y yo creo que entiendes el concepto de cómo se calcula el análisis de estabilidad de taludes. Porque luego los métodos que hemos visto, tanto de círculo crítico, incluso el método de Felenius o el método de Bishop, que lo puedes meter en un Excel, son métodos absolutamente obsoletos, ¿ok? Son métodos absolutamente obsoletos, ¿sí? Que, bueno, se los tenía que mostrar de todas formas, un poco porque, bueno, está en el syllabus, ¿no? Pero solamente yo quisiera que se queden con esta figura que está acá. Si entendiste esto, créeme que has entendido estabilidad de taludes, ¿no? Y hay que utilizar programas. Estabilidad de taludes, hay que utilizar programas hoy en día, ¿sí? Ahora, recuerden bien que para utilizar los programas, o sea, hoy en día los programas cada vez son más amigables, ¿sí? Entonces, tú puedes de repente a un dibujante enseñarle a utilizar el programa y el dibujante, porque lo va a entender, porque el programa se deja entender solo, va a poder simplemente, propiedades del suelo, ok, coloco valores, dibujo el talud, ya está, dibujo el talud y aprieto un botón y se calcula solo, ¿sí? Y el dibujante te puede mostrar, oye, acá está mi cálculo, ¿no? Y de repente está bien hecho, ¿no? ¿Sí? Y está bien hecho, ¿no? Porque de repente era un talud sencillo, ¿no? Simplemente metió las propiedades, la geometría del talud era sencilla y ya está, y punto, ¿no? Pero siempre antes de utilizar un programa, hay que entender cómo piensa ese programa, ¿no? Cómo funciona ese programa. ¿Ok? Eso es importante. O sea, no utilicen programas así como que memorizándose el paso a paso, porque hoy en día prácticamente hay programas muy amigables que se pueden utilizar y cada vez los programas de estabilidad de taludes por lo menos se hacen
cada vez más sencillos de utilizarlo, lo cual es bueno, ¿no? Lo cual es bueno, pero se está perdiendo un poco el tema del criterio en este caso. ¿No? Es como que dejan que el programa calcule todo, te bote el valor y tú crees lo que salió el programa y luego lo colocas en un reporte, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el programa, las calculadoras no se van a equivocar, te van a sacar un número, pero tú tienes que verificar que ese número sea adecuado y sea coherente. Lo mismo sucede en los programas de métodos numéricos, ¿no? Yo a veces me encuentro con ingenieros muy jóvenes, les hablo de ingenieros jóvenes de recién egresados de 20 y pocos años, ¿no? Promedio 25 años, que saben utilizar programas de métodos numéricos muy potentes, ¿no? Y creen que con eso es suficiente, ¿no? Y es como que, oye, yo sé utilizar muy bien el Plaxis, yo sé utilizar el FLAC. Claro, seguro lo sabe utilizar, pero no lo sabe analizar, ¿no? Y eso voy, ¿no? Porque a veces te sacan una respuesta. Yo me encuentro a veces con gente así. Te sacan una respuesta y te sacan una deformación del suelo. Y tú lo ves y tú dices, oye, esto no es lógico, ¿no? ¿Cómo te puede salir una información así? No, pero el programa lo ha calculado así. ¿Entienden? O sea, se está perdiendo un poco ese análisis a partir de que los programas cada vez se están volviendo más amigables y no quiero que pase eso con ustedes. Siempre es importante, por eso, analizar las respuestas que obtengan de los programas. ¿Ok? Eso es lo que un poco que quiero, lo que me doy cuenta un poco qué es lo que está pasando hoy en día con los ingenieros, pues, de la promoción de ustedes, ¿no? Que de 20 y pocos años, ¿no? Porque por ahí ya ingenieros con más de 40, que tienen, no sé, sus 40 años, de repente de edad, 42, 45 años, que en su época no existían los métodos numéricos, pero ahora lo aprendieron, pues son unos tremendos expertos porque no solamente entienden el programa, sino encima tienen experiencia de obras reales, ¿no? Y tienen el criterio suficiente como para ver si la respuesta que está votando el programa es correcta, ¿sí? ¿No? Como salen en muchos manuales americanos, ¿no? Garbage in, garbage out, ¿no? Miren qué es lo que están metiendo el programa, porque si tú metes basura al programa, el programa te bota cualquier cosa. Analicen los resultados, ¿sí? Bien, entonces, hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. El día viernes concluimos ya con los ejercicios que son bien sencillos de taludes. Además, lo pueden hacer si quieren de una vez. ¿Sí? Lo pueden hacer. Y culminamos el día viernes. Les dejo planteado también la pregunta del examen parcial, ¿no? Para que no se queden con la duda de cómo se resolvía. Y ya está, ¿no? Y como les digo, yo les he prometido hacer una clase extra, pero para los días de enero, acerca de cómo utilizar un programa. A ver, empezar con cuál programa. Miren, el programa más comercial y yo creo que más fácil de utilizar es el Slide. ¿Sí? ¿Cómo lo aprendes? Como dicen, en YouTube está todo. Todos los tutoriales vas a encontrar en YouTube. ¿Sí? Desde la sección más sencilla, es muy fácil utilizarlo. Es más, yo te diría, y esto también es muy propio de la generación de ustedes, ¿no? No necesitan no necesitan un curso de un programa ustedes, simplemente entran al programa, ¿no? Y de forma analítica ustedes van descubriendo cómo funciona, ¿no? Eso es muy propio de la generación de ustedes. ¿Qué es lo que no pasa con mi generación, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, si quiero aprender un programa nuevo, es como que necesito, oye, ¿cuándo se hace un curso de este programa? ¿No? Como que te cuesta, ¿no? Que necesitas ver, escuchar a alguien, cuál es el paso a paso, ¿no? Para empezar a aprender un programa, yo te diría que el slide es el más común, el más sencillo de todos. Mi preferencia es el GeoSlope, ¿no? Eso es, a ver, el programa que a mí me gusta, pues, ¿no? Pero esos dos, ¿no? Tienen versiones estudiantiles en sus webs oficiales que las pueden descargar.
Déjenme ver con cuál programa trabajamos en enero. De repente hacemos con el Slide o con GDSLOC. Yo les aviso, les envío el enlace. Obviamente se tienen que descargar el programa y instalarlo en sus laptops antes de iniciarlo. Y hacemos algunos ejemplos, ¿no? Y eso es. Ujú. El software GTS no lo conozco, no te mentiría. Es que hay tantos programas ahora que se me van. No, la verdad es que no lo conozco. Sí, no conozco ese programa. El Plaxis está más enfocado en métodos numéricos. ¿Sí? El Plaxis está más enfocado en métodos numéricos, no en equilibrio límite. ¿Sí hay asesoría hoy? Sí, sí, me conecto igual que siempre a las 10:15 de la noche. Así que con los interesados nos vemos en la noche. Igual ahí creé también el enlace del Zoom para los que se quieran conectar. Ujú. Bien, entonces, esta sería la clase del día de hoy.